Y bueno, quiero continuar en esta mañana este asunto de buscar a los perdidos. El título de este mensaje es una preocupación por los perdidos. Una preocupación por los perdidos. Mira, el cristiano debe preocuparse por las almas perdidas. La palabra preocupar es ocupar una cosa, el pensamiento de una persona, causándole temor o inquietud. Cuando una persona se siente inquieta, se siente preocupada por otra persona, es lo que significa preocupar. Mire, uno debe estar sinceramente preocupado por el bienestar de otros. Mire, si usted, varón, un día va a un lugar y hay una piscina y usted ve que un niño de 3 años se resbala y cae en la piscina, ¿qué haría usted? Yo creo que no le pensaría, sería un instinto tratar de salvar a esa criatura. Pero así debería ser nuestro deseo, nuestra preocupación por una persona que se va al infierno. Mire, yo me asombro a escuchar, leer historias de personas que dejaron todo por ir al campo a predicar el evangelio. Lugares como África, Asia, lugares peligrosos, lugares donde la gente los rechazaba, los maldecía. Y hay hermanos que van a Tailandia y a Laos y nos dicen ellos que en la iglesia les ponen velas y todas esas velas son encantos y hechizos. Gente que no quiere que el evangelio llegue ahí. Hay personas que han sido perseguidas de tal manera que les roban, los maltratan, no les venden cosas. Lo que a mí más me asombró fue cuando leí de un misionero que fue a un país islámico allá entre los árabes. Y él mismo siendo un árabe, él entró y pensaba, pues voy a tener más oportunidad, conozco el lenguaje. Pero para su sorpresa la gente también lo rechazó. Él no vivía en ese país y no sabía qué esperar. En las noches se ponía muy frío. Y mire, 2 de sus hijas se enfermaron. Y estas hijas estaban muy enfermas, las llevaba al hospital y nadie les quería atender porque eran cristianos. De pronto sus hijas se mueren. Y ahí están los cuerpecitos de sus hijas en la mesa de su casa porque ahora no tiene un lugar para enterrarlas. Porque la gente decía, sangre sucia de cristianos no queremos aquí. Él iba de un lado a otro lado. ¿Se puede usted imaginar hablando con una persona, Señor, permítame un lugar para enterrar a mis hijas? No. Y va de otro a un lugar. Finalmente un hombre le tuvo mucha lástima y le dijo, ven para acá, tú puedes enterrar a tus hijas. Tengo un lote baldío ahí. Pero una cosa, no le pongas nombre a esas tumbas. No quiero que las identifiques como una tumba. Y él dijo, no, esto no me importa, con tal de que pueda yo enterrar a mis hijas. ¿Se podrá usted imaginar, padre, estar escarbando las tumbas de sus hijos? Y después tenderlas, enterrarlas y darle gracias a Dios. Le imploró al Señor, Señor, quizás no podré yo identificarlas como tumbas, pero podría poner un letrero. Sí, pon lo que quieras, pero no pongas nombres de esas niñas. Y lo que él puso en el letrero a mí me asombró, me impacta hasta ese día. Él puso, digno es el Cordero. ¿Es Cristo digno? Él es digno de todo. Es digno de nuestro tiempo, de nuestro amor, de nuestros tesoros. Es digno de nuestros sueños. Él es digno de todo. Y él reconocía aún de mis hijas. Cristo es digno de nuestro tiempo y esfuerzo. Y Él quiere que usted y yo nos preocupemos por lo que más le preocupa a Él, que son las almas perdidas. Yo soy salvo porque alguien se preocupó por mí. ¿Quién fue esa persona? Fue mi papá. Él mismo me compartió el evangelio en aquel año 1993 en nuestra sala. Él abrió la Biblia, me compartió las buenas nuevas y desde entonces yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él ha guardado mi depósito hasta aquel día. Yo sé que tengo vida eterna por lo que Él hizo, pero alguien se tuvo que preocupar por mí. Y alguien se tuvo que preocupar por papá. Papá lo invitaron a una iglesia bautista y él entró y él pensaba que era cristiano. Él creció en una iglesia presbiteriana, le cantaban, les enseñaron los cantos cristianos, los coritos, pero ya cumpliendo 12 años, ya no hay iglesia para los niños de aquel pueblo. Entonces él decía, pues como yo no soy de esta iglesia, yo soy de esta, soy cristiano, se identificaba como cristiano. Pero llegando a una iglesia bautista, alguien se preocupó por su alma, porque lo primero que le preguntaron es, si tú llegaras a morir ahorita mismo, ¿a dónde iría tu alma? Y alguien se preocupó por él y él se preocupó por mí. Misioneros que llegaron a Michoacán también se preocuparon por la gente de allá
americanos llegaron a un pueblo llamado Téjaro y a otro pueblo llamado Cotzio. Ahí encontraron a un hombre que le llamaban el borracho del pueblo, a Jesús Mora. Le compartieron el evangelio a Jesús Mora, él fue salvo, él recibió al Señor, su vida fue transformada, su esposa y su hija, y él de tal manera fue su cambio radical que hasta donó el terreno para la construcción de un templo que aún está ahí. ¿Quién es Jesús Mora? Él es mi bisabuelo. Él conoció al Señor ahí, sus hijos conocieron al Señor ahí, que era mi abuela Carmen y mi abuelo Silvino. Ya al pasar los años, los misioneros regresaron y lamentablemente la luz se apagó ahí. Cuando mis padres empezaron a ir a esa misma iglesia, ya no les predicaban el evangelio. Pero qué asombroso, decía mi abuela, que venía una americana a dormirse en la cama de paja con ella. Dice, esta era una mujer que cuando la vi el primer día tenía el pelo bien arreglado, tenía perfume, pero al pasar los años ya hasta usaba la misma manteca que nosotros para peinarse. Persona que se preocupaba por las almas, dejando su comodidad, dejando a Estados Unidos, gente deseando ir a Estados Unidos, ellos dejando a Estados Unidos para que otra gente conozca de Cristo. Una preocupación genuina. Si usted lee en Hechos capítulo 1, vemos que el Señor dio las últimas instrucciones y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y dice la Biblia que habiendo dicho eso, se alzó y fue ocultado de las nubes. Ahora yo escuché esta parábola, no es verdad, no lo puedo yo decir que está en la Biblia, pero la parábola cuenta que Cristo llegó al cielo y le recibe el ángel Gabriel. Y le dice el ángel Gabriel, bienvenido, ya terminaste tu obra. Jesús dice, sí, he acabado la obra que Dios, el Padre, me mandó. Ahora le toca a los discípulos ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y Gabriel le pregunta, Señor, ¿y si no lo hacen? Y Jesús le dice, no tengo otro plan. No hay otro plan. En la Biblia no vemos un plan B. El plan siempre es que los creyentes tengan una preocupación por los perdidos y vayan. No hay plan B. Usted y yo somos el plan de Dios y lo que usted y yo tenemos que tener en este día es una preocupación genuina por los perdidos. Mire lo que dice Romanos 9:1. En primer lugar, él tenía una sincera preocupación por las almas. Una sincera preocupación por las almas. Romanos 9:1 dice así, verdad digo en Cristo. No, ¿qué dice ahí? No miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Él tenía una sincera preocupación. Está diciendo, no miento, es verdad. El Espíritu Santo da testimonio de que, el versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por quién? Por los judíos, por las almas. Pablo era real, dice la Biblia. Él no fingía. Mire lo que dice Romanos 10:1 ahí mismo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Él decía, yo tengo una preocupación sincera por los de mi nación, para que sean salvos. Yo quiero que ellos conozcan del Señor. Yo quiero que ellos tengan una vida eterna como yo la tengo. A veces vemos a las personas, usted maneja por la calle y si usted trabaja y maneja por un freeway, aquí la autopista, usted va a ver a miles y miles y miles de personas. ¿Tiene usted una preocupación sincera por la gente? Pablo lo hacía porque él tenía una compasión por la gente. Hechos 17:16 nos dice así. Vaya conmigo a Hechos 17:6. Pablo en Corintios decía, yo si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. Yo lo hago porque tengo un amor sincero por la gente perdida. Hechos 17, versículo 16. Pablo aquí está en Atenas. Atenas era la capital de Grecia y era una tremenda ciudad. Había mucha gente y quizás había gente que iba de vacaciones allá y ellos se enamoraban de los edificios, de la cultura y la construcción. Esta semana fuimos a Nevada, a Las Vegas. No me lo entiendan, no jugué. Fuimos a la Iglesia Bautista Filadelfia en Las Vegas. Ahora, el área de Las Vegas es enorme. Lo que son los casinos es un lugar pequeño comparado a toda la ciudad. Entonces, hay millones de personas que viven ahí. En un tiempo era la ciudad más creciente, había mucho trabajo de construcción, muchos que yo conozco se fueron allá a trabajar.
y después a jugar, yo creo, no sé. Pero mire, quizás cuando pasamos mi familia, yo, y vimos el estadio nuevo de los Raiders, impresionante. Vimos después los edificios ahí, decía Mandalay, decía Caesar's Palace. Pasamos nada más por la autopista, no pasamos ahí para andar mirando, pasamos por la sola autopista hasta decía Trump Tower. Y uno pone a pensar su conciencia, tanta gente que viene a este lugar, ¿qué va a pasar cuando muera? Están ahorita gozándose, gastando su dinero, disfrutando la vida. Pablo fue un lugar parecido así, bien, un lugar conocido, grande, lleno de mucha religión. Mire lo que él sentía en Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Él no estaba impresionado con los edificios. Él no estaba impresionado con la cultura. Él estaba mirando a las almas perdidas. Él estaba viendo a la gente que iba rumbo al infierno. A veces vemos un partido de fútbol y yo veo estadios como el Estadio Azteca, el estadio que estaba en Argentina, que llenan cientos y cientos de miles de personas. Y usted puede ver el partido, pero mira, alce sus ojos un poquito más y puede ver a miles de personas que van rumbo al infierno. Tenía él compasión. La palabra compasión es sentimiento de pena o tristeza que se experimentan por la desgracia de otro. ¿No tiene usted compasión por las almas perdidas? ¿No le conmueve en su corazón que haya gente que va rumbo al infierno? Jesucristo tuvo compasión en Mateo 9:36. Mateo 9:36. Una vez dijeron que le evangelizaron a Mahatma Gandhi. ¿Sí conocen a Mahatma Gandhi? Un filósofo de India que nada más usaba un trapo. Y bueno, se dice que le preguntaron una vez si quería él escuchar de Jesucristo y le predicaron el evangelio. Él dijo, yo ya sé todo de Jesús. Ya sé todo lo que ustedes dicen. Dice, es una historia muy bonita. Quisiera creerla, pero la razón por qué no la creo es porque los creyentes no la creen. ¿Cómo? Mira, si tú crees que existe el infierno y el cielo y crees que la salvación está en Jesús, no se nota. Si yo creyera esto, yo estuviera en la calle predicando el evangelio todos los días. Falta compasión. Mateo 9:36 dice así, al ver las multitudes, ¿qué tuvo? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas ¿qué dice ahí? Los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oh, está diciendo la Biblia que el Señor vio la gran multitud. Dios mismo encarnado, el Verbo, Él tuvo compasión. Pero no tuvo compasión porque no tenían que comer. En otra ocasión dice la Biblia eso. No tenía compasión porque no tenían quizás una vivienda, una casa donde vivir. No tenían ropa. Dicen, no. Es que están dispersados, hablando espiritualmente, no tienen ovejas, son ovejas sin pastor. ¿Quién es el pastor de las ovejas? Jesucristo mismo, Jehová es mi pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y bueno, están dispersas, regadas, perdidas, como que si no tuvieran un pastor. Y él dijo, la mies es mucha, el trabajo es mucho, pero los obreros, pocos. Y los pocos, alguien dijo, flojos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La compasión sincera nos debe llevar a rogar que el Señor salve a la gente de Santa Ana, de Tustin, de Costa Mesa, de Garden Grove, de Westminster, estas ciudades a nuestro alrededor, que la gente puede venir, está a nuestro alcance. Rogad al Señor. Una compasión sincera, una preocupación sincera con compasión por los perdidos. Hace años trabajaba en una ruta de autobús donde nuestra iglesia tenía autobuses. Y íbamos a las calles a traer familias y niños a la iglesia. Es una tremenda bendición, mucho esfuerzo y trabajo. Y una ocasión recogíamos a un muchachito que se llamaba Poncho. Así le decían Poncho. Y Poncho era un muchacho tremendo. Era el tipo de niño que su papá decía, saquen el diablo de ese niño. Y nos lo mandaban. Y nosotros con mucho gusto lo traíamos y le enseñábamos la Biblia.
Pero un día Poncho entró llorando con lágrimas. Poncho, ¿qué pasa? Y él me dijo esto: se murió el amigo de Lupillo Rivera. Me causó gracia. Está llorando porque un actor se murió, un famoso se murió. Así como hoy se murió el de Jeopardy, hoy a los 80 años. Y uno estaba pensando, ¿dónde estará esta persona? Y bueno, a él le impactó la muerte del amigo de Lupillo Rivera, un cantante. Y le dije, ¿por qué te preocupas? No te preocupes, todo va a estar bien. Y una muchacha después me dijo, no, es que está llorando porque se murió Adán Sánchez. Ahora, Adán Sánchez era otro cantante, hijo del famoso cantante de narcocorridos llamado Chalino Sánchez. Gracias, hermanos. ¿Okay? Y cuando él dijo la palabra Adán Sánchez, a mí se me fue la sonrisa. No es porque era yo un admirador de él, sino porque yo fui a la escuela con ese muchacho. Éramos de la edad. Yo estuve por lo menos en 5 clases con ese muchacho. Mientras él iba a la escuela, él no era el famoso que llegó a ser. Él era un muchacho que estaba tratando de aprender, ya había lanzado como 10 discos y no tenía éxito. Entonces en la escuela era como burla, se burlaban de él, está viviendo en la sombra de su padre, quiere ser como su papá. Y ahí tenía la camioneta, una camioneta morada que la paseaba para arriba, para abajo. Era la camioneta que su papá le dejó. Entonces lo despreciaban ahí en la escuela. Y él sentaba al lado de mí en la clase de inglés, en la clase de computación se sentó al lado de mí. 2 veces se sentó al lado de mí, pero en otras ocasiones estaba ahí, lo veíamos, sabía quién era. Entonces cuando escuché que él había fallecido, eso me impactó a mí porque empecé a analizar y pensar, ¿dónde está este muchacho? ¿A dónde se fue? Esa noche, llegando al dormitorio donde vivía, papá me llama, me dice, oye, está viendo las noticias y un muchacho que murió, ¿qué no es el muchacho que iba a tu escuela? Dije, sí, él es. Ya, decía, qué pena, un joven, tenía 20 y tantos años y pues, qué triste, decía él. Yo le dije, papá, ¿tú crees que Adán fue salvo? ¿Tú crees que Adán está en el cielo? Me dijo, papá, ¿le hablaste tú de Cristo? Y no. Y él me dijo, entonces, ¿quién más? ¿Quién más le iba a hablar? Si tú ibas a una iglesia ganadora de almas, eras uno que salías los sábados, salíamos los martes, conocíamos el evangelio, teníamos experiencia de compartir el evangelio. Si tú, el que sabías evangelizar, no le hablaste, ¿quién más? Si usted y yo que tenemos la verdad y sabemos la verdad, si usted y yo no somos, ¿quién más le va a hablar de la verdad? No se les va a hablar a aquellos que se reúnen en un salón, aquellos que están perdiendo su salvación, aquellos que están confesándose. Ellos no les pueden dar la verdad porque no lo tienen. Usted y yo les podemos dar la verdad. Pero tenemos que tener una preocupación sincera por ellos. Una sincera preocupación, compasión. Pablo no solamente tenía una preocupación sincera, sino que tenía una preocupación constante. Mire lo que dice Romanos 9. Una preocupación constante por las almas. O sea, él no se emocionó nada más un día y dijo, vamos a ir a evangelizar. Él no se emocionó nada más por una conferencia y dijo, ahora sí hay que echarle ganas. O una campaña de 3 semanas, de un mes, y le echaron ganas durante esas 4 semanas. No. Pablo tenía una preocupación constante de día en día, año tras año. Dice Romanos 9:2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Mire, y continuo dolor. No le dejaba ese dolor, no le daba paz, no podía dormir bien. Mire lo que dice Hechos 20, versículo 18. Alguien dijo, si todos los que profesan creer en Jesucristo evangelizarían, el mundo se conocería de Cristo en días. Hechos 20, 18. Yo veía que a veces teníamos una campaña de evangelismo y hay gente que le echaba, se emocionaba y sí, trabajaban durante esas 4 semanas, pero después en todo el año no hacía nada. Dios quiere que tengamos un continuo dolor, pensando constantemente cada día. Hechos 20, 18, mire lo que dice la Biblia. Cuando vinieron a él, hablando de Pablo, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros
públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Note lo que dice la Biblia, que él tenía muchas lágrimas. Dice el 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, mire, de noche y de día, no he cesado de amonestar, ¿con qué dice ahí? Con lágrimas a cada uno. Pablo dijo, cuando yo llegué aquí a Éfeso, duré 3 años. Y cada día, sin faltar, ni aún el día de reposo, él salía a evangelizar. Día y noche, con lágrimas, amonestando a la gente para que crean en Jesucristo. Cada día la gente se va al infierno. Cada día. Yo me pregunto, ¿dónde está este hombre? Trebek se llama, que murió hoy. ¿Dónde estará? Hay algunos que nos han dado testimonio que fueron salvos. Le hablaron una vez a Elvis Presley en un elevador. Un predicador llamado Jack Howard le dijo, oye, Señor, yo soy pastor de la primera iglesia bautista aquí en Hammond, Indiana. Quisiera hacerte una pregunta. Si mueres hoy, Señor Elvis, ¿estaría seguro que irías al cielo? Y Elvis dijo, yo sé que voy al cielo. Recibí al Señor de niño. Este pastor, este hombre que anduvo en tanto pecado, él da testimonio, le dijo a su pastor, preacher, I'm not happy, no soy feliz, predicador, tengo mujeres, dinero, casa, pero no soy feliz. Y él murió a los 40 y tantos años de un sobredosis de drogas porque no podía dormir. Pero alguien le tuvo que compartir, aún a él. Aún quizás hay gente que muere que usted y yo conocemos como famosos, que sí escucharon el evangelio. Pero ¿qué tal de aquellos que no? Cada día la gente se va al infierno. Una vez tocando puertas, llegamos a la casa de una señora. La señora con mucho gusto estuvo atenta y estuvo recibiendo el mensaje. Le compartí el primer concepto, que somos pecadores. El segundo concepto, que hay un precio por el pecado. El tercer concepto, que Cristo pagó ese precio, murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros. Les empecé a explicar, Cristo llevó la carga del pecador en la cruz. Él es el que nos puede salvar, y empezó a derramar lágrimas. Yo no entendía por qué estaba derramando lágrimas. Dice, quizás se está conmoviendo por el evangelio. Le dije, señora, todo bien. Lo que ella me dijo después, hasta este día, me da escalofrío. Me dijo, ¿por qué no llegaron la semana pasada? Le dije, señora, no entiendo. Y empezaba ahora a gritarme, no insultándome, sino en su desesperación, que algo había pasado. Señora, no la entiendo. ¿Por qué no llegaron la semana pasada? Ustedes hubieran llegado la semana pasada. Como que entendió el mensaje de la salvación y entendió que alguien se la perdió. Dije, señora, no entiendo. Me dijo, la semana pasada mi hermano estaba aquí a esta hora, a esta misma hora. Él siempre estaba aquí. Y él estaba aquí y él me contaba que lo perseguían y escuchaba voces. Y él decía que quería buscar de Dios, quería saber de Dios que le ayudara. Y esa misma noche se subió a un edificio y se aventó y se mató. Y ahora va a ser lo que tú me dices. Me estás diciendo que mi hermano no recibió al Señor. Él no tiene el amor de Dios. Se fue al infierno. ¿Por qué no llegaron la semana pasada? Yo no supe qué decirle, señora. Perdón, me da mucha tristeza escuchar ese testimonio. ¿No le da tristeza a usted saber, escuchar un ser querido, un amigo, un pariente que quizás murió sin Cristo? Siempre nos damos la esperanza. A lo mejor sí escuchó, alguien le habló. Y es bueno tener esa esperanza. Es bueno creer eso. Yo nunca diría, mi pariente está ahí. No, pero si no conoce del Señor, ¿hay un infierno? ¿Existe un lugar de fuego y tormento? ¿Habrá un lugar donde hay hombres que se están quemando en este mismo momento? ¿Será verdad que existe un lugar donde los condenados pasan una eternidad? ¿Un lugar donde hombres mueren sin Dios y se queman para siempre? ¿Habrá un lugar donde está una mujer que en la vida fue una madrecita religiosa, que ella con mucho sacrificio se arrastraba para hacer su penitencia? ¿Habrá un lugar donde esa madrecita con mucho amor crió a unos hijos, les daba de comer, pero ella creció y murió y ahora está en la eternidad, en el infierno? ¿Existe un infierno? ¿En verdad existe? ¿Lo cree? ¿Cree usted que existe un lugar de llamas? O sea, en verdad usted dice, pastor, yo sé que existe, yo creo que existe, nunca lo he visto, la Biblia me lo enseña, yo de corazón lo creo. ¿Pierde el sueño por ello?
Jesús dijo esto en Mateo 25:41. Mateo 25:41. Dice la Biblia así: entonces dirás también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego ¿qué? Eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hay personas que están en el infierno desde anoche. Ayer fue el último día que ellos disfrutaron. Se levantaron, eso me hace pensar, me pongo a pensar la tragedia. Se levantaron un sábado en la mañana diciendo es mi día de descanso. Y hoy vamos a disfrutar esto, vamos a hacer aquello. Y estuvieron quizás con la familia y planeando, bueno, el lunes voy a regresar al trabajo. Y no amanecieron. Nuestra iglesia llegó una pareja, vivían, tristemente él tenía una esposa allá en México y acá vivía con otra mujer. Pero llegaron a la iglesia. Y en mi clase ese día era maestro de las comunicales, prediqué el evangelio. Y tenía yo un hermano ahí que se acercaba a los nuevos y les compartía. Y él se le acercó después y él no quiso. Después en el servicio general, todas las clases nos juntamos en el auditorio principal. En aquel tiempo mi papá, pastor, predicó el evangelio. Se le hizo una invitación. Y yo miré que un hermano, también otro varón, se le acercó con la Biblia y él no quiso. Después de que terminó el servicio, lo fuimos a dejar a su casa y allí me acuerdo en la esquina de donde estaba un Jack in the Box y le compartí el evangelio y me dijo que después, 3 veces. Nuestra iglesia tenía la costumbre de ir a visitar a los visitantes los martes. Cuando llegamos a la casa de la señora, tocamos la puerta, ella abre la puerta con lágrimas, sus ojos bien hinchados. Señora, ¿qué sucede? ¿Qué tiene? Dijo esta mañana, mi hombre se levantó para ir a trabajar y él trabaja ahí en Laguna Beach. Y usted sabe Laguna Beach, si conoce, tiene una calle bien larga por medio de un valle, así 2 montañas. Dice, ahí una mujer ya de edad se le fue el volante y se estrelló contra él. La mujer salió bien, tenía un carro nuevo y con aire de bolsas y él tenía un carro más viejo y él murió en impacto. 3 veces se le predicó el evangelio en menos de 3 horas. ¿Dónde está ese varón? Hay personas que están en el infierno desde hace 1 año, otros desde hace 100 años, otros desde hace 1000 años, otros desde hace 6000 años. Papá trató de compartir el evangelio a un tío por más de 30 años. Siempre rechazó, siempre decía que no, siempre cambiaba el tema. El año pasado falleció. ¿Qué le hace llorar a usted? Hace 4 años, cuando ganó la presidencia Trump, muchos lloraron con lágrimas. Y ahorita hay muchos llorando. Eso no nos debe causar tristeza. Las almas perdidas nos deberían causar tristeza. ¿Hay una crisis en la frontera? ¿Qué piensa usted? ¿Sí hay una crisis en la frontera? ¿Qué está haciendo usted? ¿Sabe qué? Eso fue lo que me dijo a mí un hombre. ¿Qué estás haciendo tú? Yo estaba evangelizando, hablé con él y me dijo, hay una crisis en la frontera, ¿tú qué estás haciendo? Él me dijo a mí, tú eres pastor, yo estoy haciendo tu trabajo. Así me dijo. Dije, ¿a qué te refieres? Dice, mire, y me sacó su Instagram y empezó a enseñarme fotos. Tuvimos una noche donde nos juntamos. Yo mismo conseguí la plataforma, el DJ, conseguí las bocinas y traje el mensaje que hay una crisis en la frontera. Están separando a las familias, están poniendo a niños en jaulas. Y me empezó a decir todas las cosas que estaba pasando en la frontera. Y yo veía su pasión. Él creía en su causa. ¿Cree usted en su causa del infierno? ¿Cree usted eso? ¿Qué le hace llorar? Pablo dice, tengo continuo dolor en mi corazón. ¿El trabajo que perdimos? ¿Nuestro equipo perdió el deporte? ¿Qué nos hace llorar? O sea, en comparación a las cosas espirituales, vemos que las cosas por las cuales lloraron, no deberíamos llorar. ¿Qué sucede con aquellos cristianos que le compartían el evangelio a todo el mundo?
salían con folletos, iban ahí, pasaban por su mercado y yo te invito y quiero que conozcas de Cristo. ¿Qué ha sucedido con ellos? ¿Quiere que le cuente un poquito de nuestro testimonio? Los sábados a las 7:30 nos íbamos a orar con los varones. Después a las 9:45 teníamos una reunión para poder animarnos a evangelizar. Y pasábamos toda la tarde hasta las 6 tocando puerta tras puerta tras puerta. Y a las 6 teníamos servicio de jóvenes. Terminábamos a las 9 a dormir a la casa. Al día siguiente la ruta de autobús a recoger a aquella gente a quien le hablamos de Cristo. Ahí íbamos temprano a despertarles, a animarles. Y después a las 11 pasaba el autobús, llegamos a la iglesia a las 11:45. Teníamos la escuela dominical, el servicio, nos gozábamos de la gente salva y bautismo. Después íbamos a dejarlos a casa a comer, a volver otra vez el domingo en la tarde. Y el martes a salir a evangelizar. ¿Qué ha pasado con los creyentes así? ¿Qué ha pasado con los creyentes que dejan todo por servir a Cristo? Aquellos que son impulsados por las almas perdidas. ¿Usted cree que nos hemos convertido en pastores por ganar dinero? Eso es muy equivocado. Es porque hay almas perdidas. Pablo decía que él quiere gastarse a sí mismo por amor de las almas. Si fuera por dinero no vamos a hacer otra cosa. Pero el corazón genuino de un hombre que es de Dios es por evangelizar la ciudad donde Dios lo puso. Usted se está perdiendo mucho al no evangelizar. Se pierde una grande bendición. Usted se pierde las más grandes bendiciones porque, miren, no quiero subestimar el éxito que Dios nos da terrenalmente, pero si no lo usamos como un medio para alcanzar a los demás, de nada sirve. Todo lo que usted y yo hacemos en este mundo debe ser como un medio para que otros conozcan de Cristo. Y todo lo que hacemos en la iglesia aquí, los eventos y el compañerismo, no es para tener un club social. Es para poder fortalecernos juntos, para poder animarnos, para después salir como soldados al vecindario a predicar el evangelio. Si no hay amor por las almas, no debemos seguir haciendo estas cosas. ¿Qué me mantiene a mí apasionado por servir al Señor después de tantos años? Yo entré al ministerio, puedo decir tiempo completo en 2006, trabajando sin sueldo, pero de tiempo completo. Todo lo que se me pedía, no fuimos impulsados por qué nos pueden dar. La gente dice, ¿les pagan por estar aquí? No, no nos han pagado, pero un día el Señor nos va a pagar. Amén. Si yo le dijera a usted, mire, por cada persona que usted guía al Señor, se le va a dar un cheque de $1,000, ¿a cuánta gente guiaría? No, pastor, no saldría, no regresaría hasta que gane por lo menos unos $20,000. ¿Qué precio tienen las almas entonces? ¿Valen $1,000? No. Mucho más que eso. Un dolor continuo en su corazón, decía Pablo. Dejemos de vivir por lo terrenal, que esas no sean nuestras metas, sino que sea un medio para el fin de alcanzar a los perdidos. Tenía una preocupación constante por las almas. Regresemos a Romanos. Por último, tenía una preocupación de sacrificio por las almas. Una preocupación de sacrificio por las almas. En primer lugar, vimos que tenía una sincera preocupación por las almas. En segundo lugar, tenía una preocupación constante por las almas. Y en tercer lugar, tenía una preocupación de sacrificio por las almas. Mire lo que dice. Bueno, antes de seguir, quiero hacer una pregunta a un papá. ¿Puede hacerle pregunta a un padre? ¿Un voluntario? ¿Que le pueda yo hacer una pregunta en público? No, ¿sí, hermano? Usted ama a sus hijos. Si fuera usted o sus hijos que se van al infierno, ¿quién escogería? Yo veo a mis hijas, no quiero que ellas se vayan al infierno. Y si fuera por mí, yo quisiera irme al infierno y que ellas gocen la eternidad en el cielo. Pero mire, así no funciona. Así no lo designó Dios. Pablo decía en Romanos 9:3, porque deseara yo mismo ser, ¿qué? Anatema, maldito, dice ahí, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo decía, si fuera posible, yo mismo ser maldito, anatema, ser lanzado al lago del infierno, para que mis hermanos según la carne, ellos sean salvos. La preocupación de sacrificio, estaba dispuesto a sacrificar su propia alma.
Usted ve la vida de Pablo, él estuvo dispuesto a gastarse físicamente para Cristo. Hoy estaba ahí todos los días sin parar, sus recursos y daba, pero había una cosa que él no podía dar, era su alma. Podía dar todo y lo dio todo, pero no su alma. Le vuelvo a decir, yo escuchaba a papá decir, ¿de qué sirve que yo ganara miles y miles de dólares y ganara fama y mis hijos se van al infierno? Y dice, de nada me sirve eso. Usted y yo debemos amar a la gente y sacrificarnos en lo que podemos, no con el alma. Miren lo que dice 2 Corintios 12:15. 2 Corintios 12:15. Pablo dice así de esta manera, y yo, una decisión personal, con el mayor placer, el motivo correcto, gastaré lo mío, ahí está el sacrificio, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de, ¿qué dice ahí? De vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo decía, yo tomo una decisión de gastarme físicamente, andando en las calles, andaba él entre peligros, andaba en los barcos, andaba en las cárceles, predicando el evangelio. Pero dice, aún yo gastaré lo mío. ¿Qué es gastar lo mío? Gastar mi dinero, mis recursos, por amor a las almas perdidas. Yo sé que hay gente que no tiene confianza en poder dar de sus recursos para que otros conozcan del Señor. Le quiero decir que el Señor quiere que usted ame a las almas de tal manera que está dispuesto a apoyar, por ejemplo, la obra misionera. Queremos que el evangelio esté esparciendo y creciendo. Cuando viene un misionero que dice, yo voy a ir hacia África, voy a ir a Venezuela, voy a ir a Brasil, yo voy a ir a un lugar, yo me debo alegrar con él y debo yo querer apoyar a la obra. Mire lo que dice Tercera de Juan, antes de Apocalipsis, el penúltimo libro, el libro antes del penúltimo, antes de Judas, perdón. Mire lo que dice Tercera de Juan, versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a quién dice ahí, a los desconocidos. ¿Quiénes son esos hermanos desconocidos? Bueno, el 6 dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen, ¿qué? Su viaje. Aquí habla de gente que está viajando y dice, sería bueno que tú les apoyes, que tú les ayudes a que sigan su camino para que tengan el sustento de su servicio a Dios. Dice el 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas, ¿para qué? Para que cooperemos con la verdad. Hay lugares donde usted y yo no vamos a ir y no podemos ir. Hay algunos hermanos que pueden salir de Estados Unidos pero no pueden regresar. Algunos que tienen DACA, algunos que no tienen papeles. Mi esposa, si ella sale, ya no regresa. Pero mire, ella no puede ir a México, no puede ir a otros países, pero hay quienes sí pueden ir. Y yo puedo cooperar con la verdad en ese país al darle a aquel que está allá. Y si usted lea nada más Filipenses capítulo 4, ahí habla en más contexto que cuando usted da a alguien que predica el evangelio, el Señor pone su fruto de esa persona a su cuenta. ¿Qué significa eso? Significa que es una inversión. Viene un misionero, dice, yo voy a ir, por ejemplo, voy a irme a Honduras. Entonces cada cosa que yo invierto en este hombre, lo que él empieza a cosechar, el fruto de las almas salvas, la gente que crece, Dios dice, te lo pongo en tu cuenta, como que si tú mismo estuvieras allá. Es una promesa tremenda que el Señor nos da, pero es una preocupación de sacrificio porque tenemos que despojarnos de nosotros, de nuestros recursos para que otro esté allá. Pero también es el hacer algo. Pablo dijo, aún yo mismo me gastaré. Gastar sus energías, sus esfuerzos. Él tuvo un ritmo que nunca paró. Quisiéramos leer la vida de Pablo, impresionante. Él predicó hasta que fue un anciano. Y a un anciano de ahí escribía cartas y de ahí predicaba. Vivía en una casa alquilada donde le dejaban venir el arresto domiciliario, pero ahí podía él libremente predicar el evangelio. Sería bueno gastar nuestras vidas y esfuerzos en lo que vale la pena. No gastemos nuestra vida en el pecado.
Miren, no se dé por entero y se desgaste por una empresa, aunque puede usarla para el Señor, pero no descuide lo más importante. Algunos se gastan para cosas completamente inútiles. Yo creo que debemos cuidar los árboles y todo. El problema es que hay gente que no respeta eso. Yo entiendo eso. Matan a los animales como nada. Yo creo que eso está mal. Si vamos a matar a un animal es para alimentarnos, no para agarrar su cuerno, ¿verdad? Lo que tiene, ¿cómo se llama? Los elefantes. Y eso está mal. Pero hay gente que se da a esa causa por completo. Yo me admiro de esa gente. Ellos creen en su causa. Es una vida de acción. La Biblia dice en Hechos 9:20, enseguida predicaba el evangelio. Luego que fue salvo, él predicaba el evangelio. No tuvo que esperar años, no tomó cursos, no tuvo que hacer nada de eso. Él dijo, ya estoy listo, soy salvo, voy a predicar. Mira lo que dice Romanos 15:20. Pablo sacrificó todo. Ahora mire, yo creo que Pablo enviudó. Yo no sé si él en verdad nunca se casó, pero para que él tuviera el respeto que tenía en el concilio, él tenía que haber sido casado, según las costumbres, pero también ya no tenía esposa. Puede ser que nunca se había casado. Entonces, él usó todo lo que él tenía, a pesar de que no tenía esposa, por eso lo pudo hacer. No estoy diciendo que nosotros como esposos y con familia debemos hacer lo que Pablo hizo. Pero nada más mire cómo Pablo vivió en Romanos 15:20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Él decía que él se esforzó a predicar el evangelio. Pero mire lo que dice el 19, un versículo antes. Con potencias de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado. ¿De qué dice ahí? Del evangelio de Cristo. ¿Usted cree que esto requiere sacrificio? Pablo predicó en Corinto, en Tesalónica, en Éfeso, Colosas, Salamina, Pafos, Pergue, Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, Pisidia, Panfilia, Atalía, Filipos, Macedonia, Malta y finalmente en Roma. Muchos cantan que quieren servir al Señor. ¿Ya? Cantamos, yo me rindo a ti. Con tal de que no tenga que hacer mucho para ti, Señor. Yo me rindo a ti. Con tal de que no tenga que salir a evangelizar. ¿Sí nos hemos rendido al Señor a servirle? Una cosa yo le pedí al Señor cuando iba creciendo. Cuando el Señor me llamó al ministerio, tenía un gran deseo, pero yo le dije al Señor, Señor, mi única petición es no ser un gran predicador famoso, quisiera ser un gran ganador de almas. Eso es todo. Ser efectivo en el evangelismo. Y una ocasión estaba trabajando en hotel y tenía un compañero ahí, no lo conocía, era cocinero. Y él era un morenito africano y me dijo la patrona, va a llegar, él es el cocinero, va a llegar tarde. Y le das estas instrucciones. Y cuando vino, lo miré, se miraba como esos de la calle, esos que son pandilleros. Tatuado y todo. Y me intimidó, su presencia me intimidó. Dijo, wow, él es el cocinero. Y después lo escucho atrás maldiciendo y azotando cosas. Llegó tarde, algo había malo, algo le había pasado en su día. Estaba bien enfurecido. Y va saliendo y me mira y lo veo a él. Pero él no me dice cómo te llamas, quién eres. Él mira hacia mi escritorio y ve mi Biblia. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Yo dije, buenas tardes, mi nombre es, pero como lo vi así, su manera, no le dije nada. Le expliqué, bueno, estoy leyendo la Biblia. Why? ¿Por qué? Y bueno, dije dentro de mí, voy a pararme firme de una vez. Hemos aprendido que cuando llegamos a un trabajo, rápidamente les dejamos saber quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Le dije, yo soy estudiante de un colegio bíblico, me estoy preparando para el ministerio, para ser un pastor. Me dijo, pastor, you mean like a preacher? O sea, como un predicador. Dije, yo mero, andaba bien temblando, dije, me va a golpear ahorita algo. Y él me dijo esto, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cuando él dijo eso, luego me llevó a la celda ahí donde estaba Pablo en el calabozo. Cuando salió y el carcelero le preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una cosa pensé en ese momento, le dije, le preguntaste a la persona indicada. Él ya había llegado tarde, tenía horas tarde, y le compartí el evangelio y no le importó. Duramos media hora hasta que entendió bien.
Y le dije, ¿te gustaría invocar el nombre del Señor? Sí, yo creo que Cristo murió por mí, es mi salvación. Me dio las respuestas perfectas. Ahí mismo, ahí en el hotel, en el escritorio de recepcionista, ahí él recibió al Señor. Y él se fue alegre. Regresaba y me decía, enséñame la Biblia, teach me the Bible. Me dice, ¿quieres algo de comer? No, no tengo dinero, yo te lo voy a regalar. Dice, tú desde que trabajas aquí nunca vas a tener que trabajar, yo te voy a dar la comida. Dije, eso es vivir del Evangelio. Qué tremenda bendición, dije ahí. No hay más grande gozo que guiar a una persona a Cristo. Pero requiere sacrificio. Mucha gente le va a dejar de hablar. Mucha gente no va a querer ya ser su amigo. Gente se va a burlar de usted. Gente le va a maltratar. Gente va a dejar de contestar sus textos, aunque usted vea las 2 flechitas verdes en WhatsApp. Pero vemos el gran ejemplo de Pablo. A pesar de las persecuciones, él tuvo una preocupación de sacrificio por las almas perdidas. Debemos mantener el faro ardiendo. Dice, pastor, no, yo soy nuevo. Mira, Dios no busca habilidad, busca disponibilidad. Busca una persona dispuesta. Yo le he enseñado en forma de clase y en persona quizás a más de 800 personas a evangelizar. Y mire, yo he estado con una persona y está ahí tutubeando, quisieras hablar de Cristo, y todavía está tambaleando, todo nervioso, sudando. Y yo pensaba dentro de mí, no hombre, pobrecito, no va a querer. Voy a tener que consolarlo, porque muchos se desaniman, no quiso. Cuando llegó a decirle, ¿crees de todo corazón? Sí, yo creo. ¿Crees que vas a salvarte por portarte bien? No, Cristo pagó por mí. ¿Te gustaría invocar el nombre del Señor? Sí, ¿cómo lo hacemos? Yo dije, wow. Porque Dios no ve habilidad ni elocuencia, Él ve un corazón puro, una persona dispuesta a hablarle a otros de Cristo. Pero se requiere que nos preocupemos por las almas, que tengamos un dolor continuo en nuestro corazón y que estemos dispuestos a sacrificarnos. ¿Tiene usted un dolor? ¿Está preocupado por las almas perdidas? ¿Está preocupado por otra cosa? ¿Qué le causa tristeza? No me lo entienda, hay cosas que sí nos deben causar tristeza, una enfermedad, la muerte de alguien. No me lo entienda, yo estoy hablando de gente que se preocupa porque Bayern va ganando, porque va perdiendo su equipo. Esas cosas no nos deben preocupar, para nada. Miren, Cristo todavía es rey, Jehová reina, dice la Biblia. Lo que me preocupa a mí, más que mi enfermedad, y si eso nos causa tristeza, más que las tragedias, más que eso nos debe preocupar, son las almas perdidas. Porque un enfermo se sana y se vuelve a morir. Provisiones, aunque no las tengamos, hay gente en África sin dinero y gente mandando recursos, pero volverán a tener hambre. Volverán a necesitar calzado. Volverán a necesitar agua potable, pero usted y yo tenemos una luz que brilla y nunca se apaga. Tenemos la agua, y esa agua que puede saltar como raudal desde adentro, el Espíritu Santo, se los podemos dar. Le podemos dar la luz del mundo, el pan de vida. Así que preocupémonos. Y quiero retarles, hermanos, a que sigan viniendo al estudio para aprender a ser mejores o aprender a evangelizar. Pero también acompáñenos los martes, acompáñenos los sábados. No se va a arrepentir. Vamos a orar. Padre Santo, qué gran ejemplo vemos, no solamente en el apóstol Pablo, pero sino en Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre. La compasión que Él tuvo y dispuesto, Señor, a pagar el precio más alto por nuestros pecados. Siendo puesto en la cruz, Señor, sabemos que lo que le dolió más no fueron los clavos, ni las espinas, ni los latigazos, sino que Él cargó en su cuerpo nuestras rebeliones y nuestros delitos. Y aquella tarde, Señor, cuando se oscureció, pues nos podemos imaginar cómo estuvo esa escena cuando tú mismo le diste la espalda a Jesús. Pero sabemos, Padre, que era porque Él mismo se hizo maldición para que nosotros no fuéramos malditos. Y gracias damos porque una persona que se preocupó por nosotros nos predicó el Evangelio y creímos porque tu Espíritu Santo nos convenció de una necesidad de un Salvador. Pero Padre, hay muchos que no conocen de Jesús. Hay mucha gente que es sincera, religiosa, que están, Señor, rumbo al infierno porque no saben, no entienden que Jesús es el único camino al cielo. Señor, que nos quebrante esto el corazón.
que nos dolamos por ellos, Señor. Que en verdad, Padre, tengamos un dolor continuo, porque hay gente que va rumbo al infierno. Quizás a nuestra mente viene algún pariente, algún hermano, algún hijo, algún primo, algún vecino, amigo. Señor, pone en nuestro corazón la tristeza y la preocupación por esa alma. Y también por todos los habitantes de las ciudades alrededor nuestro. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.